Hola chicos, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la clasificación de los contratos. Recordemos que un contrato es este acuerdo de voluntades que tienen como propósito crear o transferir derechos y obligaciones. Pero estos contratos, dependiendo del objetivo que buscan y dependiendo de la forma en que se plasman, pueden clasificarse de diferentes maneras. Por un lado tenemos a los contratos bilaterales o unilaterales. Tenemos también los contratos formales o consensuales. Tenemos también los contratos reales o consensuales en oposición a real. Tenemos los contratos instantáneos o también de tracto sucesivo. Tenemos contratos que pueden ser conmutativos o pueden ser aleatorios. También tenemos contratos que pueden ser onerosos o en dado caso también pueden ser gratuitos. Y finalmente tenemos los contratos que son principales o en determinados casos pueden ser accesorios. Entonces, pues a continuación vamos a platicar un poquito más de cada una de estas clasificaciones. Ahora, ya entrando en materia, vamos a iniciar con esta primera clasificación que tiene que ver con quién se va a hacer cargo de responder de las obligaciones y quién va a recibir los derechos dentro del contrato. En ese sentido tenemos dos tipos de contratos. Tenemos contratos unilaterales y tenemos contratos bilaterales. Los primeros son aquellos en donde uno de los sujetos que contrata va a tener la obligación de responder sobre los deberes que se pactan en el contrato y la otra persona que va a contratar va a recibir todos los derechos. Entonces, en este sentido, tenemos que una persona recibe los derechos y la otra persona va a recibir las obligaciones. En cambio, en un contrato bilateral, ambas partes van a recibir derechos y obligaciones recíprocamente. Hablemos, por ejemplo, de un contrato de compra-venta que es un contrato bilateral, porque por un lado el comprador está obligado a entregar una cantidad de dinero por el precio del bien que va a adquirir, pero también va a adquirir un derecho que es el de recibir el bien por el cual está pagando. En cambio, el vendedor adquiere la obligación de entregar el bien, pero por el contrario también va a recibir un derecho que es el de recibir la cantidad de dinero por el precio del bien que está enajenando. Entonces, ese es un ejemplo de un contrato bilateral. El ejemplo de un contrato unilateral pudiera ser el de donación. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al donante que está comprometiéndose a entregar un bien, ya sea mueble o inmueble, o a cumplir con una prestación con el donatario o el beneficiario. Pero no va a recibir ningún beneficio a cambio, es decir, no está adquiriendo ningún derecho a su favor. En cambio, el beneficiario o donatario no está comprometiéndose, no está obligado a cumplir con ninguna prestación. En cambio, él va a recibir solamente derechos. Por eso es que esta primera clasificación tiene que ver con quién va a recibir los derechos y quién va a recibir las obligaciones. Ahora hablaremos acerca de la clasificación que tiene que ver con quiénes van a recibir los provechos y los gravámenes dentro del contrato. Para que no haya confusión respecto a los contratos bilaterales y unilaterales, en donde tiene que ver quién va a hacerse cargo de los derechos y obligaciones, tenemos que marcar la diferencia precisamente en estos elementos, ya que tanto los derechos y obligaciones no necesariamente deben traducirse en dinero o en derechos reales o patrimoniales. Sin embargo, en el caso de los provechos y gravámenes,
directamente tiene que ver con el dinero o el patrimonio de una persona. Entonces, respecto a los contratos que tienen que ver con esta clasificación, tenemos a los contratos onerosos o los contratos gratuitos. Por un lado, tenemos a los contratos onerosos, que son aquellos que van a imponer provechos y gravámenes recíprocamente entre los sujetos que contratan. Volvemos nuevamente con el ejemplo de la compraventa, en donde es un contrato oneroso, ya que la persona que va a enajenar el bien va a recibir un provecho en el momento en el que va a recibir el pago por el bien enajenado, pero también va a tener un gravamen porque va a haber una disminución en su patrimonio en el momento en el que va a entregar el bien. Por otro lado, el comprador también va a recibir un provecho en el momento en el que el bien va a pasar a formar parte de su patrimonio, y va a haber también un detrimento en el patrimonio, ya que tiene que desembolsar y tiene que realizar el pago por el bien que va a adquirir. Entonces aquí podemos ver que ambos sujetos van a tener provechos y gravámenes al mismo tiempo. En cambio, en el contrato que es gratuito, va a referirse en que una de las partes va a recibir todos los provechos, lo que significa que no va a haber una disminución en su patrimonio, sino solamente un incremento, y por otro lado, el otro sujeto va a tener solamente disminución y no va a tener ningún aporte o ningún aumento en su patrimonio, lo que significa o se traduce en que en el caso de un contrato gratuito, por un lado una persona recibe todos los provechos y la otra persona va a recibir todos los gravámenes. Ahora bien, los contratos onerosos se subdividen al mismo tiempo en conmutativos y aleatorios. Por una parte, tenemos a los conmutativos, que son aquellos contratos que van a tener la cuantía de los provechos y los gravámenes desde el momento de la celebración del contrato, es decir, que las partes que intervienen en el contrato saben desde ese momento cuál va a ser el costo total o el valor total del contrato. Esto pudiera ser, por ejemplo, en el caso de un contrato de prestación de servicios profesionales, en donde en el momento en el que se contratan los servicios del profesionista, se sabe el monto de los honorarios que se tendrá que cumplir respecto a esa prestación de servicios. Por otro lado, en el caso de los contratos aleatorios, en el momento en el que se pacta el contrato, no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el valor total de este contrato. Aquí tenemos como ejemplo de los contratos aleatorios el contrato de juegos y apuestas o de compra de esperanza, porque no se sabe realmente en el caso de compra de esperanza si es que la cosecha, por ejemplo, se va a lograr en cierto tiempo o va a ser pérdida para los contratantes. Entonces, en este sentido, tenemos que los contratos onerosos pueden ser clasificados al mismo tiempo en conmutativos o aleatorios. La siguiente clasificación tiene que ver con el momento en el que se va a perfeccionar el contrato. En ese sentido tenemos a los contratos reales y también a los contratos consensuales. Por un lado tenemos a los contratos reales, que son aquellos que se van a perfeccionar únicamente en el momento en el que se entrega la cosa materialmente. Es decir, que aunque se pacte el precio, se pacte el objeto del contrato y se pacten todas las condiciones, se estará solamente en presencia de una promesa de contrato, porque el bien objeto del contrato aún no se ha entregado materialmente. Entonces, en el momento en el que se entrega, en ese momento se estará perfeccionando el contrato
y surtirá todos los efectos legales. En cambio, en el tipo de contrato consensual nos dice la ley que no se necesita entregar materialmente el objeto para que el contrato quede perfeccionado. La ley marca que son todos los contratos, excepto la prenda, los que serán consensuales, lo que significa que en el caso de una compraventa puede pactarse el precio, puede pactarse todas las demás cláusulas y quedará perfeccionado el contrato aún cuando materialmente no se haya realizado la entrega del objeto. La siguiente clasificación tiene que ver en cuanto a la validez y nulidad del contrato. Y aquí tienen que ver los requisitos formales que la ley requiere para plasmar o hacer válida la voluntad y el consentimiento de los contratantes. En ese sentido tenemos tres tipos de contratos. Tenemos los contratos formales, tenemos los contratos consensuales en oposición al formal y tenemos los contratos solemnes. Los primeros, que son los contratos formales, son aquellos en donde la ley explícitamente solicita que se pacte por escrito y se plasme la voluntad de los contratantes, lo que significa que de no cumplir con esos requisitos, el contrato estará afectado de nulidad relativa, lo que significa que no alcanzará a surtir los efectos completamente. Digamos que el contrato existe, pero es imperfecto, y en caso de que quiera perfeccionarse, simplemente basta con que se subsane la deficiencia en la forma. La segunda clasificación es los contratos consensuales, que son aquellos contratos en donde la ley no exige que el contrato se plasme por escrito, lo que significa que pueden ser contratos escritos o de manera verbal. Simplemente basta con que se manifieste la voluntad de contratar y que lo hagan por algún medio, ya sea tácito o por escrito. Y los terceros, que son los contratos solemnes, son aquellos en donde la ley expresamente solicita la validez por parte de una autoridad, lo que significa que el requisito de forma se ha elevado a una categoría todavía mayor que en el caso de los contratos formales, ya que se necesita de la presencia de una autoridad para dar fe respecto de estos contratos. Un ejemplo de estos es en el caso del contrato de compraventa de bienes inmuebles, ya que se necesita que conste en una escritura pública y que sea mediante notario público. Una clasificación más tiene que ver con que si un contrato depende de otro o tiene vida por sí mismo. En este sentido tenemos a los contratos principales y por otro lado tenemos a los contratos accesorios o de garantía. Los primeros son aquellos que tienen vida por sí misma, es decir, no dependen de ningún otro contrato para que tengan validez plena. En cambio, en el caso de los contratos accesorios, van a nacer de un contrato principal y atendiendo a un principio general del derecho que nos dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, significa que un contrato que tiene esta categoría de accesorio va a depender de un contrato principal, y si un contrato principal es afectado de nulidad, por ejemplo, por consiguiente, el contrato accesorio también será nulo, por lo que significa que un contrato accesorio no puede vivir por sí mismo, sino que necesita la existencia de un contrato principal. Y finalmente tenemos la última clasificación, que tiene que ver con el tiempo de cumplimiento del contrato, ya que existen ciertos contratos
que se van a realizar en un solo acto y estamos hablando de los contratos instantáneos, que son aquellos que se perfeccionan en un solo momento. Un ejemplo de esto es la permuta, porque la permuta es el intercambio de un bien por otro que tengan más o menos el mismo valor, y en el momento en el que se intercambian, en ese momento se cumple el contrato y se da por concluido. En cambio, existe otro tipo de contratos que tienen una duración más prolongada porque se necesita de la repetición o de una serie de actos para que el contrato siga siendo válido. Ejemplo de esto claramente está el arrendamiento, ya que se firma el contrato, sin embargo, ese contrato sigue vigente durante el tiempo de la renta y el arrendatario está recibiendo el pago de la renta periódicamente. Otro ejemplo puede ser la compraventa, pero en abonos, ya que aunque se entrega el bien en un solo acto, el pago se va a realizar en ciertos periodos de tiempo. Y bueno, chicos, así estamos llegando al final de este tema. Recuerden que esta clasificación es una de las más importantes que la doctrina maneja respecto a los contratos civiles.